Bienvenidos al programa número 41 de Abrazándonos, aprende a amarte y a valorarte. Aquí Inma Ortiz de Saracho desde Madrid en RSC Radio Internacional. Bueno, ¿qué tal estáis, mis queridos oyentes? ¿Cómo habéis pasado la semana? Bueno, espero que francamente muy bien. Yo también, con mucho trabajo, pero contenta. Bueno, os preguntaréis de qué voy a hablar esta semana. Es un tema que yo creo que es muy importante y es la motivación. Necesitamos motivación en todos los sentidos, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en las relaciones de pareja, motivación a la hora de estar con amigos. Es tan importante la motivación que muchas veces nos encontramos desmotivados, sin ganas, sin energía. Así que os voy a ir primero definiendo qué es la motivación, las dos categorías que hay de motivación. Va a ser varios programas porque creo que es muy importante para que podáis trabajar con este tema y podáis hacer vuestras reflexiones, hacer los ejercicios que os propongo. Y ya veréis cómo poco a poco iréis metiendo esa motivación en vuestro día a día. Si yo os preguntase para vosotros qué es la motivación, seguro que me diríais un montón de cosas, todas válidas, pero para mí la motivación es como la energía, o esa actitud hacia esa acción que tomamos para realizar un propósito o un objetivo. Existen dos categorías principales que son las que crean las motivaciones. ¿Queréis saber cuáles son? Bueno, pues los primeros motivos son los motivos primarios y luego están los motivos secundarios. Estos motivos son los que crean las motivaciones. Os voy a empezar hablando de esos motivos primarios. ¿A qué hacen referencia? Pues sobre todo hacen referencia a las motivaciones intrínsecas de todos los seres vivos existentes. Y os preguntaréis, bueno, yo me queda igual, no lo entiendo. Pues seguro que con estos ejemplos os va a quedar muchísimo más claro. ¿Son motivos primarios? Pues por ejemplo, el hambre, el sueño, el sexo, la sed, o también el motivo de lucha para defendernos ante un conflicto, ante un ataque, ¿vale? O la huida. Si os fijáis, estos ejemplos que os he dado, al ser fisiológico, no son adquiridos por el aprendizaje. En cambio, los motivos secundarios, estos sí que son aprendidos y adquiridos a través de las relaciones, por ejemplo, sociales, culturales, durante realmente nuestra evolución personal. Y os voy a dar también unos ejemplos para que lo podáis entender muchísimo mejor. Es, por ejemplo, son motivos secundarios, el motivo del poder, de la victoria, de algún logro que nosotros consigamos. Estos motivos son adquiridos, se pueden realmente manipular o realmente cambiar. Entonces, realmente, ¿qué podríamos decir de la motivación? Es como la gasolina que nos da esa fuerza, esa energía para llevar a cabo realmente lo que necesitamos para llegar a nuestra meta. Es como cuando arrancamos un coche, lo hemos llenado de gasolina y arranca y hace ¡brum! Y nos lleva al destino que nosotros queremos. Pues la motivación es esa. Es como esa gasolina realmente que nos da esa fuerza para llegar a nuestro objetivo o nuestro sueño. Qué importante es. Ahora os voy a decir qué dos motivaciones hay. Está la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Y diréis, ¿qué es extrínseca e intrínseca? Bueno, pues como la palabra dice, la motivación extrínseca hace referencia al exterior, realmente, al motivo final por lo que el individuo o esa persona actúa, siendo su factor ajeno esa parte realmente del exterior.
Y lo vais a entender muy fácilmente. Por ejemplo, los viajes, como el salario, las cenas, los bienes materiales, ¿vale? Entonces, os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis todavía incluso muchísimo mejor. Por ejemplo, imaginaros un empleado que estaría dispuesto a ejercer una mayor cantidad, por ejemplo, de trabajo o de responsabilidad. Entonces, realmente cuando esta persona está ejerciendo esta mayor cantidad de trabajo, coge esa responsabilidad, lo que esperas es una recompensa, una mayor cantidad de dinero. Seguro que no os ha pasado en vuestro trabajo que esperáis que os aumenten el sueldo por el trabajo tan bueno que estáis haciendo. Pues imaginaros eso, ese empleado que coge mayor responsabilidades a la hora de su trabajo y entonces lo que busca es esa recompensa realmente de mayor de cantidad de dinero. Entonces, en este caso, si os fijáis, sería una motivación extrínseca, es externa porque es ajena al propio trabajador. ¿De acuerdo? Espero que os haya quedado claro lo que es la motivación extrínseca. Luego, la otra motivación que hay es la que os he comentado en un principio, que es la motivación intrínseca. Y se diferencia de la otra es externa y esta es interna. Y es la que realmente nos hace referencia a situaciones o motivos, pero que vienen de nuestro interior, del interior de la propia persona. Por ejemplo, el propio autodeseo de llevar algo a cabo, de conseguir ese sueño. En definitiva, para que lo entendáis mejor, es hacer cosas que os guste, que os importe, pero a vosotros mismos y que realmente sean de vuestro propio interés. Este tipo de motivación, si os fijáis, es diferente al de la motivación extrínseca, porque la motivación extrínseca es hacia afuera, es algo externo, es un factor externo. En cambio, la intrínseca realmente depende de nosotros, de lo que queremos. Y os preguntaréis por qué hay estos dos tipos de motivaciones y por qué es bueno en nuestras vidas. Lo mejor que yo os diría es que hubiera un equilibrio entre la motivación extrínseca y la motivación intrínseca, porque teniendo esas dos motivaciones realmente hay un equilibrio, tanto por ejemplo en el trabajo, tanto en una relación o a la hora de una amistad, porque no solo estamos buscando el factor ajeno fuera, sino también nuestros propios deseos dentro. Entonces, si tenemos eso que queremos nosotros, más el otro factor de fuera, y como los fusionamos, los realmente tenemos un equilibrio entre los dos, la vida es muchísimo mejor. Nos va a hacer motivarnos mucho más, con mucha más fuerza, porque, por ejemplo, en un trabajo nos van a valorar más si nos quedamos haciendo un trabajo extra, o, por ejemplo, si queremos algo interno nuestro, el conseguir ese sueño, pues vamos a buscar qué herramientas, qué podemos hacer para conseguirlo. Entonces, esas dos partes de verdad son muy importantes en nuestra vida. Y seguro que os preguntaréis cómo podemos introducir esa motivación intrínseca, por ejemplo, en una compañía. Todas esas personas que estáis trabajando en un sitio, pues yo os voy a decir varios puntos para que esa empresa lo tenga en cuenta para poder introducir esa motivación intrínseca. Lo primero de todo que os diría sería reclutar a esas personas correctas para el trabajo que quieren realizar en la empresa. Entonces, ahí es muy importante el proceso de selección, el tener en cuenta que estén, evaluar, ¿cómo os diría yo? Evaluar al candidato, ver qué expectativas tiene, si están alineadas con los valores y el propósito de la propia empresa. No solamente sus habilidades,
o sus conocimientos y experiencias. Es realmente si están en equilibrio todo el conjunto. En resumido, para que lo entendáis, es evaluar qué puede aportar el empleado a la empresa. Otro punto importante sería impulsar el autodesarrollo personal. Yo veo muy recomendable, hay empresas que ya lo hacen, pero yo recomendaría pues que dieran más facilidades a los empleados para que puedan evolucionar en su trayectoria profesional, impulsarles, por ejemplo, a realizar algún programa o voluntariado, porque cuando impulsas a esas personas en concreto estamos hablando, pero eso se puede llevar a toda nuestra vida. Estoy ahora comentando a nivel de una compañía, pero es importante poder impulsar que realmente estos empleados se sientan valiosos para sí mismos, tanto individualmente, porque es importante el sentirnos valiosos nosotros mismos, como para los demás. Eso lo que va a hacer es que nos va a enriquecer el resultado final. El tercer punto que yo os diría también es impulsar la autonomía del trabajador. Es muy importante que el trabajador sea autónomo, que pueda realizar las cosas él mismo. Por supuesto, cuando entras en un sitio, y seguro que os ha pasado, al principio, pues oye, no sabéis un poco cómo hacerlo, en el departamento nuevo, es el primer día, tenéis que pedir ayuda, y es perfecto el pedir ayuda para que os expliquen cómo poder realizar ese trabajo, pero luego poco a poco el poder ir haciéndolo vosotros de forma más autónoma, porque ahí vais a ver vuestra evolución, vuestro proceso, y eso es muy importante. Ahora os voy a hablar de los tipos de motivación, ¿vale? Hay dos tipos. Uno sería la motivación basada en el premio y la otra sería la huida de lo que no queremos. Y os voy a explicar estos dos tipos de motivación y os voy a dejar alguna herramienta para que podáis hacer. Os voy a hablar de la motivación basada en el premio. Y diréis, bueno, esta seguro que es muy fácil, la vais a entender. Y aquí lo que encuentran las personas es cuando realmente vas a por tu objetivo, a por tu sueño y llegas al final de ese logro, que realmente para cada persona es una gran satisfacción, pues lo que esperas es como obtener pues o un título o ascender en el trabajo o recibir un premio, un reconocimiento. Es realmente ese tipo de personas que luego esperas ese premio al final, a conseguir un reconocimiento, a lograr un trabajo muchísimo mejor, o puede ser, por ejemplo, un aumento de sueldo, o poder pagar una casa mejor, porque siempre hay realmente ese premio, es una motivación basada en ese premio. Después de haber visto la motivación enfocada en el premio final, pensar si realmente alguna vez habéis pensado en un objetivo sabiendo que tenéis premio al final. Seguro, podéis escribirlo, yo os animo a que lo escribáis. Pero de todas maneras, os voy a dejar un ejercicio que yo os aconsejo que hagáis porque creo que es muy importante para vuestra evolución, porque por medio de estos ejercicios que yo os voy dejando en los programas, vais a ir viendo cómo vais sacando cosas para poder ir mejorándolas. Y para mí, yo creo que es muy necesario. Bueno, ¿estáis preparados? ¿Sí? ¿Con vuestro papel y vuestro boli para apuntar este ejercicio? ¿Sí? Pues vamos a ello. Bueno, lo primero que vamos a hacer, el primer punto, buscaréis pues una fotografía y si no la tenéis, pues buscar alguna imagen en las revistas o podéis hacer un dibujo también. Es una forma para explorar vuestra creatividad. Ya os digo, fotografía, imagen, dibujo, diapositiva.
que se pueda ver realmente en esa imagen a esa persona. Pues yo os voy a poner un ejemplo, pero vosotros buscáis esa fotografía vuestra. Pero, por ejemplo, en este caso, el ejemplo que yo pongo, pues es una persona que está de espaldas hacia el espectador con una mochila. Es una mochila a su espalda y está dispuesta a subir y a escalar una montaña. Pero vosotros, este es, por ejemplo, un ejemplo, pero vosotros podéis buscar otra cosa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la intención de esto? La intención es que observéis esa imagen que habéis cogido para poder construir durante unos minutos una historia alrededor de esa imagen. Bueno, creo que el primer punto es fácil. Ya os digo, coger cualquier fotografía, no sé, habéis hecho un viaje y de repente pues tengo una fotografía con una caminata de 25 kilómetros. Entonces crea tu propia historia ahí y te voy a ayudar para cómo vais a crear esa historia por medio, os voy a dejar por medio de una serie de preguntas para que vayáis construyendo creativamente pues esa historia desde un principio hasta un final. ¿De acuerdo? La primera pregunta que yo os dejaría para que os ayude a la hora de esa historia dentro de la motivación enfocada al premio final es ¿qué está ocurriendo en esa escena? Cuando miráis la foto, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo ha llegado esa persona a esa situación? Y ahora, imagínate que eres esa persona y entra y fúndete en ella. ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que deseas lograr? ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Imagina y vete relatando tu historia. Aparte de estas preguntas que os he dejado, os voy a dejar las pautas para que las tengáis en cuenta y os pueda ayudar para poder también realizar toda esa historia, qué es lo que tiene que contener el contenido, ¿vale? Lo primero de todo, como os he dicho, es que busquéis esa imagen del logro deseado. Es la persona, por ejemplo, que se imagina ser ese personaje y que refleja el interés de que ha logrado algo en concreto, ¿vale? En esa imagen que habéis buscado es algo que habéis conseguido. Entonces, eso es fundamental para que lo tengáis en cuenta en este ejercicio. Otra de las cosas que también tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer este ejercicio es una confirmación de manera clara y explícita del logro que realmente deseéis alcanzar. Tiene que ser muy claro y muy específico, ¿de acuerdo? En el siguiente punto que tendréis que tener en cuenta en vuestra propia historia es que vayáis describiendo esas actividades de cómo estáis alcanzando vuestro logro deseado, para que podáis ir viendo cómo van acabando en éxito. Otras veces también hay que tener en cuenta de acabar en fracaso, pero yo siempre digo que aunque no se consiga, eso no quiere decir que hayáis perdido. Pensar siempre qué aprendizaje os ha dejado y volver a intentarlo. No lo dejéis. Si es un sueño y la primera vez no lo habéis conseguido, intentarlo de nuevo. El siguiente punto que tenéis que tener en cuenta en vuestra historia son esas predicciones del logro del objetivo deseado. Cuando vayáis creando vuestra historia, pues seguro que irán apareciendo esas previsiones referentes tanto al éxito como al fracaso del logro del objetivo deseado. ¿De acuerdo? Otro punto importante son los obstáculos. En nuestra vida, cuando queremos conseguir algo,
muchas veces hay obstáculos, ¿verdad? Pues también en esa historia tienen que aparecer esos obstáculos, ya sean tanto pueden ser personales o ambientales, que realmente os esté frenando para llegar a conseguir vuestro éxito. Otro punto también importante es que aparezca la ayuda de otras personas. Cuando estéis relatando vuestra historia, pues pueden aparecer personas que sí que os ayudan a vuestro avance para lograr ese objetivo deseado. Otro punto importante que vais a escribir son vuestros estados emocionales. En el proceso de esa historia para conseguir vuestro objetivo, vais a ir teniendo emociones positivas y también emociones negativas que van a estar muy relacionados con el hecho de haber logrado ese deseo o haber fracasado. Entonces, vais a tener muchas veces alegría, otras veces frustración. Todo eso tiene que estar reflejado en vuestra historia. Y ya por último, esa imagen del logro de que la habéis conseguido. O a lo mejor no. Puede aparecer una imagen de ese éxito de que esa persona ha llegado a la montaña, como el ejemplo que he puesto, o que a lo mejor se ha quedado en la mitad del camino. Pero la próxima vez podrá llegar a la cima. Os preguntaréis cuál es el objetivo de este ejercicio que os he dejado. Pues yo os puedo decir que os va a ayudar, si lo hacéis, a construir ese objetivo, como os he dicho, que sea claro, conciso, en el que vais a poder visualizar vuestro camino paso a paso, en el que os vais a enfrentar con obstáculos, pero vais a ir viendo vuestra evolución hasta llegar a ese final de que habéis conseguido y vais a sentir esa gran motivación con esa gran fuerza dentro de vosotros. Lo podéis realizar tanto para vosotros mismos de manera personal o bien también lo podéis aplicar a otra persona para ayudarla. Entonces, creo que es un ejercicio precioso porque es vuestra propia historia. Qué bonito el ver con ese objetivo claro, conciso, con esos obstáculos, con esas emociones que van a ir ocurriendo en vuestro proceso del viaje, hasta poder llegar, qué habéis sentido, qué habéis conseguido hasta llegar a esa cima. Así que, de verdad, os animo a que lo hagáis con alguna cosa que queráis conseguir. Si necesitáis comentármelo, ya sabéis que podéis ponerme un mensaje en @ImmaOrtizSaracho y para mí será un placer el poderos ayudar o si os habéis quedado atascados, no sabéis cómo avanzar, que aquí me tenéis de verdad para ayudaros en todo lo que necesitéis. Bueno, pues llegamos al final del programa. Vamos a seguir porque si recordáis, falta que os comente la segunda motivación, que es la huida de lo que no queremos. ¿Cuántas veces huimos de lo que queremos por miedo? Por ejemplo, una de las fases es por miedo, nos quedamos en nuestra zona de confort, pero eso os lo voy a dejar para el próximo programa. Así que ya sabéis, recordar los tipos de motivación, las dos categorías que hay, esos motivos que crean esas motivaciones, como os he dicho, los motivos primarios, los motivos secundarios. Luego, para esas personas que han llegado a mitad del programa, hemos estado hablando de la motivación extrínseca, intrínseca, con ejemplos. Luego, cómo podemos introducir esa motivación intrínseca, por ejemplo, una compañía. Y luego, los tipos de motivación que ya os he comentado, en la motivación basada en el premio. Y en el próximo programa hablaremos de la huida de lo que no queremos. Y os he dejado un ejercicio muy potente para que hagáis.
Así que bueno, espero que lo disfrutéis como yo disfruto cada jueves aquí desde Madrid, desde RSC Radio Internacional, hablando cosas buenas. Bueno, os mando un abrazo enorme, que disfrutéis de la semana, que observéis qué tipo de motivaciones tenéis, extrínseca o intrínseca. Ir observando un poquito, yo os animo un poquito en vuestra vida. ¿Qué es lo que más destaca? Bueno, un abrazo muy fuerte.